¿Cuál es el nombre de la que hace? Es la banda sonora del Gran Show. La banda sonora original. Su madre iba a tocar, a decir poesía a nuestros niños. Yo creo que las componía ella y después iba a la... Tenemos sí, pues hay que ser si me pongo cada uno se no, yo voy a decir Fernando Campos y esto y está. Vamos a ver, esta mesa redonda se llama exactamente ¿qué deseamos saber sobre la ansiedad y la depresión? Y tenemos en esta mesa María Ángeles, psicóloga, nuestra querida Amelia también, psicóloga, José Manuel Parada, que es de la APSA, presidente de APSA, profesor, que nos hablará también un poco también de la ansiedad y todo eso, como resultado del acoso escolar. Nuestra querida Nuria, que es pediatra, y nuestro querido psiquiatra aquí, Fernando Campos. Yo no sé, de hecho, que también qué dirá
estimada Mariana, estamos todos ahí. Yo puedo leer las cosas de cada uno de ellos, pero son exactamente las 9:25, nos hemos atrasado un poquito, pero estamos muy bien y estamos muy contentos. Y luego, por favor, quiero que cuando termine esto no se vayan. Tenemos unas copas y quiero que estemos todos aquí porque es el final de esta semana y quiero disfrutar con todos vosotros, ¿vale? En esto, lo que vamos a hacer ahora es... Leo el espíritu de lo que va a ser esta mesa y cada uno de ellos va a hablar de lo que él piensa sobre la ansiedad y la depresión, no solamente en adultos, sino también en jóvenes. Esta mesa plantea una visión de la sociedad que permite su descripción y crítica, y enfatizamos en la importancia de la comunicación y el entendimiento mutuo por encima de la mera búsqueda de objetivos individualistas. Somos conscientes de la complejidad de las interacciones humanas, desde las motivaciones detrás de nuestras acciones hasta la forma en que éstas se entrelazan dentro de estructuras sociales más amplias. En un mundo cada vez más dominado por los medios de información, sugerimos reflexionar sobre la comunicación y el entendimiento compartido que han de servir de base para una sociedad más integrada y menos alienada. También insistimos en la importancia de la acción colectiva y de responsabilidad, como nos decía Antonio antes, compartida para hacer frente a los desafíos de esta época que nos ha tocado vivir. Estáis viendo estos días en la televisión lo de Cádiz, el metal. Hemos vivido, mi mujer y yo, en Cádiz cerca de 40 años. 40 años llevan los astilleros españoles con este problema y no hay manera. La única manera, tienen que salir a la calle, tiene que haber momentos impresionantes, porque si no, no se le hacen caso. La razón humana tiene peso, tiene importancia y lamentamos que en la actualidad existe una tendencia a relativizar esta condición. Nuestra época vive una pulsión nihilista que pone en duda la singularidad del ser humano. Hubo tiempos, como en el humanismo, en que se defendía la dignidad del ser de razón. Señores, buscamos la felicidad y la realización personal. Aquí hablaremos, reflexionaremos, pero os necesitamos. Queremos saber lo que os preocupa. Necesitamos que comprendáis que somos un equipo, que solos no vamos a ninguna parte. Muchas gracias. Fernando, te toca a ti. Yo el micrófono, mira a ver si escucháis bien. Sí, soy médico psiquiatra. Llevo más de 45 años viendo pacientes psiquiátricos, tanto en equipos de salud mental, como en unidades de tratamiento. Espera. A ver. Espera un segundo. Mírale, ¿le puedes cambiar este micrófono a él mejor? Y es más ¿Ya suena? No, pero está lejos, está muy lejos. Es que estamos lejos. Está muy lejos. Dame este muy pequeño y ponle a él. ¿Me acerco yo? Espérate un momento. ¿Te parece bien? Y aquí me va a dar. Yo soy más pequeñito. Venía diciendo que soy médico psiquiatra, dedicado hace muchos años a la profesión y estoy entregado a ello. A mí me gusta mucho mi trabajo, lo disfruto mucho y pienso que existe un enorme vacío de conocimiento y de comprensión de lo que son la sanidad en general y especialmente la psiquiatría. Creo que hay infinidad de tópicos, de mitos, y no solamente en la población general, sino desgraciadamente muchas veces dentro del ámbito sanitario. Por eso agradezco especialmente que se celebren jornadas como estas, de las que se ocupa Manolo, y que creo que son absolutamente necesarias para nuestra vida, porque creo que nos pueden servir mucho. Porque conocer qué son enfermedades y qué no son enfermedades es básico para enmarcar este tema. Yo voy a hablar de las enfermedades mentales que producen los trastornos de ánimo y las enfermedades mentales que producen ansiedad. Esto son enfermedades. Me podría extender mucho, pero voy a intentar no hacerlo, respecto a la enorme confusión que se ha creado, implicada incluso la Organización Mundial de la Salud, en este tema.
cuando al hablar de la Organización Mundial de la Salud publica periódicamente la clasificación internacional de las enfermedades. Y esto se renueva periódicamente. La última clasificación es la número 11, que se ha implantado en el 2022. Y esto lo tenía todo en diapositivas que queda más bonito, pero no puede ser. Habla de las enfermedades de todas las especialidades, salvo a las referidas a la especialidad mía, que llama trastornos mentales. Es muy difícil encontrar dos términos más ambiguos, más imprecisos y más dados a la confusión que esta. Y este forma parte del problema básico que se ha hecho alusión antes, y al que alude también María Ángeles, creo yo. Ahora lo discutiremos, si os parece. El tema es que se ha confundido las vicisitudes existenciales con las enfermedades mentales. Y se habla de salud mental como si fuera la salud absoluta. Tenía una magnífica diapositiva con una señora manifestándose que decía: tenemos derecho a la salud mental, porque la salud mental, según definía la propia Organización Mundial de la Salud, decía que era el estado de bienestar. Y esto no puede ser más impreciso, más ambiguo, ni crear expectativas mejores. El bienestar para cada persona es una cosa muy específica y nunca estamos absolutamente satisfechos con el bienestar. Y los problemas, las preocupaciones, los disgustos, las contrariedades forman parte de la vida de todo ser humano. Pensar que uno tiene un trastorno mental porque le han puesto una multa, sí, es un trastorno mental, pero no es una enfermedad. Es un trastorno mental en el sentido no estricto al que se refiere la Organización Mundial de la Salud, que habla de enfermedades mentales como eufemismo de enfermedades de trastornos mentales. Pero yo creo que este error ha producido muchísimo daño, porque ha dado lugar a una expectativa de tratamientos de que ofertamos la felicidad. No se trata de eso. Incluso es mucho peor porque cuando se proyectan los términos en los que la salud mental, que antes se llamó higiene mental, esa higiene mental estaba colocada a las enfermedades dentro del ámbito sanitario. Cuando se habla de salud mental en término amplio, llega a producirse una situación en la que cualquier cosa sirve como salud mental. Y en ese tema, si al hablar de salud mental no se tiene como principal referente las enfermedades, eso se convierte en un discurso ideológico. Eso no es sanitario. La prioridad, decía la OMS, ahora han modificado esto, la prioridad era no solo que no haya enfermedades mentales, sino el desarrollo, no digo con mis palabras, tenía la definición, el desarrollo completo y absoluto de todas las capacidades que el individuo pueda realizar para bien propio, para bien de la comunidad y para progreso de la humanidad. Esto es un cuento. Esto es un cuento, entiendo yo. Nosotros nos dedicamos, los psiquiatras, los psicólogos clínicos, nos dedicamos al tratamiento de enfermedades mentales. Ha dado al mismo tiempo la situación curiosísima de que la psicoterapia, en cualquier diccionario, habla que terapéutico es todo aquello que se dedica a tratar las enfermedades. Una vez que se saca todo del ámbito sanitario, todo es terapéutico. Musicoterapia, danzoterapia, ruidoterapia, gritoterapia. Esto es un error. Y surgen las pseudoterapias y todo es terapéutico. Yo creo que esto es necesario que salga. Yo aprovecho esta situación para comunicar esta idea que creo que es que tenemos que modificar, porque las enfermedades mentales existen, no nos las hemos inventado nosotros, y son terribles. Son tan terribles que al referirse a ellas se crean eufemismos, se crea un eufemismo respecto a todo aquello que crea cierto repudio. Al váter, que sabemos todo lo que es, váter significa agua. En su día se llamó retrete, que en latín quiere decir lo que está retirado. No puede ser un eufemismo más apartado de su realidad. A pesar de todo, se desgasta con el tiempo y cada vez se inventan nuevas palabras. Eso ha ocurrido con las enfermedades mentales. Nadie quiere hablar de enfermedades mentales. Y todo el mundo utiliza el trastorno mental para hablar de cualquier cosa que le molesta. Yo voy a dejar
prefiero contestar a preguntas porque puedo desarrollar este tema, pero me gustaría luego hablar en concreto de qué es un trastorno mental, una enfermedad mental depresiva, qué son los trastornos de ansiedad y qué tipo de enfermedades existen que necesitan tratamiento. Hay millones de personas sufriendo porque no tienen esa idea de que puedan acceder a un tratamiento, a una resolución de su problema. Y sí, los medicamentos son una base más para conseguir que el paciente mejore. Más adelante hablaré sé que es polémico, pero bueno, de la diferencia que existe entre la psicoterapia y la farmacoterapia. Pero de momento prefiero que hablen mis compañeros. Bien, Nuria. Yo soy Nuria Martínez, soy pediatra, con 41 años de experiencia también, unos pocos menos que lo que yo he vivido a lo largo de mi práctica clínica es que las enfermedades mentales en los niños estaban ocultas casi siempre, estaban tapadas. Había otras enfermedades que nos preocupaban mucho más y ha sido en los últimos casi 20 años en que han empezado a aflorar o a ponerse de manifiesto o a darle más importancia las enfermedades mentales, como es la ansiedad, como es la depresión, como es el autismo, como es el TDAH, como son una serie de enfermedades que existen y que hemos empezado a hacerles más caso y a tratarlas. En realidad lo que íbamos a hablar hoy era de la ansiedad, yo iba a hablar de la ansiedad en la infancia y sobre todo lo que yo quería comentar de la ansiedad en la infancia es que tiene unas manifestaciones físicas que son un poco diferentes de los adultos, que las causas de la ansiedad en la infancia son también diferentes a las causas de los adultos, que los tratamientos son un poco también diferentes, que las manifestaciones a diversas edades también son diferentes y de forma así como colateral había traído lo del TDAH, que aunque no es propiamente ansiedad en la infancia, pues ya que ha surgido el tema, quería hacer un comentario sobre el TDAH. Hace ya 15 años yo empecé en un grupo andaluz de estudio de TDAH en el que estábamos representados pediatras de atención primaria de todas las provincias andaluzas y iniciamos un trabajo que se hizo en Andalucía había unos 700.000 niños escolares entre 6 y 14 años. De eso se tomó una muestra que cogió a más de 2.000 niños. Se hizo en colegios públicos y privados en toda Andalucía. Claro, se hizo una muestra estadísticamente significativa y se les pasó una encuesta a los profesores y a los padres porque lo que queríamos estudiar era cuál era lo que se llama la prevalencia del TDAH, es decir, cuánto TDAH había en los colegios y en los niños en esta edad. El TDAH, bueno, sí es verdad, el TDAH que ya hablamos de él como si lo conociera todo el mundo, es el trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad. Bueno, ese estudio que se realizó a lo largo de un año y que se publicó en varios congresos, en Israel, en Berlín, en varios sitios, nos dio una prevalencia, es decir, una frecuencia, hablando en términos más coloquiales, de 4,6% de niños. Es decir, que casi 1 de cada 4 o 1 de cada 5 niños tenían TDAH. TDAH de verdad. No TDAH de yo tengo un niño con TDAH porque se mueve mucho, sino TDAH de verdad. De estos niños que estudiamos, luego nos ofrecimos a entrevistarlos y a llevarlos adelante y entonces pues descubrimos que aproximadamente de los niños que eran TDAH solo 1 de cada 3 estaban tratados por los diversos tratamientos que hay, tanto farmacológicos como orientación familiar, como atención en la escuela, con todos los tratamientos. Esto ha cambiado en los últimos años. Ha cambiado en que el TDAH se va diagnosticando más y mejor, pero aún se diagnostican muchos TDAH que no son TDAH. Es decir, hay TDAH que se diagnostican mal. Hay TDAH que según unos criterios clínicos que tiene que cumplir, eso no vale, que mi niño se mueve mucho, eso no vale.
Eso no es solo eso, son muchos otros síntomas clínicos, es decir, hay que diagnosticarlos bien, a veces hay que tratarlos con medicación. No siempre, pero a veces, muchas veces hay que tratarlos con medicación. Y la medicación hay que ajustarla. Eso que decías tú, de que el niño duerme y está como un zombi, es que no tendrá bien ajustada la medicación. Es que a lo mejor no es un TDAH auténtico. O sea, todas esas cosas hay que evaluarlas con mucho cuidado. Pero no vale eso de decir, está como un zombi y ahora todo el niño que se mueve es TDAH. No, en absoluto. Es TDAH el que cumple unos criterios estrictos de TDAH, que hay muchos criterios que tienen que cumplir. Vale, no sé si he contestado tu... Sí, sí. Vale, pues eso. Ahora ya hablamos de lo que queráis. Hay una cosa que yo he visto ahí, que tenías tú las manifestaciones de la ansiedad en los niños. ¿Por qué no lo hablas un momentito? ¿O quieres hablar luego? Sí, es que bueno, es muy interesante. Pasa, sigue lo que tenías. Sí, hay manifestaciones físicas que comparten... Bueno, la ansiedad, hay una ansiedad sana, que es la ansiedad de enfrentarnos a cualquier cosa, y una ansiedad que es patológica, que es la que nos afecta de verdad, la enfermedad ansiedad, que es lo que predomina es un intenso malestar físico y mental. En la ansiedad hay unos síntomas, bueno, la ansiedad es necesaria para la vida, viene a ser a las enfermedades mentales como el dolor en las enfermedades físicas, ¿no? Los síntomas clínicos así, digamos, más frecuentes son que se acelera el corazón, que se empieza a sudar, que falta el aire, que hay una sensación de mareo, de desmayo, que hay temblores, que se pone la boca seca, hay palidez o por el contrario se ponen colorados como pimientos, hay inquietud o por el contrario inmovilidad, tartamudeo, vómitos, diarrea. Esto en general en los episodios de ansiedad, pero en los niños, sobre todo en los niños pequeños, lo más frecuente es el dolor de cabeza y el dolor abdominal, lo que llamamos somatizaciones, es decir, que tienen episodios de ansiedad y lo refieren a dolores físicos. Y luego hay una serie de manifestaciones mentales que ya son más frecuentes en los adolescentes y en los adultos, que son la sensación de incapacidad, el bloqueo mental, la sensación de que no pueden salir adelante, miedo, tristeza, llanto, pensamientos negativos. Y en los niños también en muchas ocasiones lo que observamos son regresiones. Regresiones nos referimos a cuando han adquirido una capacidad, por ejemplo, ya no se hacen pipí por la noche y por un episodio de ansiedad vuelven a hacerse pipí por la noche de nuevo. Pero en fin, el experto en contaros los síntomas clínicos de la ansiedad, bueno, la psicóloga y Fernando. Yo me he referido sobre todo a las manifestaciones en la infancia. A ver, José Manuel. Bueno, pues yo soy José Manuel y estoy aquí por ser el presidente de la Asociación Antibullying. Soy maestro, aparte soy logopeda, llevo 31 años trabajando y llevo 31 años trabajando como especialista en pedagogía terapéutica y trabajando con los TDAH, con distintas enfermedades mentales en un centro de educación especial muy conocido de aquí de San Lucas. Pero por eso, Manuel no me llama por eso, me llama por lo de ser presidente de la Asociación Antibullying y porque nosotros recibimos muchos casos que después van a terminar en manos de los expertos, en manos de pediatría, de psiquiatría y sobre todo de psicólogos, porque ahí es donde empezamos a ver todas esas regresiones, todas esas faltas de atención que muchas veces se confunden con TDAH y realmente lo que hay es un tema de acoso escolar y dicen, bueno, pero este niño es que no tiene capacidad de atención, no tiene tal, incluso esas regresiones de hacerse pipí de tal, son las que estamos viviendo nosotros en el día a día, en el contacto con los casos de acoso escolar. Llevamos 462 casos en 4 años, afortunadamente no son todos de Sanlúcar, muchos son de Sanlúcar, Jerez, El Puerto, Chipiona, ya nos llaman de un montón de sitios del resto de España. Yo no vengo a hablar del tema médico y del tema sanitario, porque aquí están los expertos, sino solamente voy a hablar de qué es lo que nos está llegando a nosotros. Yo, en definitiva, en la asociación lo que hago, por mi experiencia como maestro, por mi experiencia y formación en el tema de acoso escolar, es hacer una primera entrevista, hacer una especie de filtro, porque todo no es acoso escolar. Hoy día, y el otro día mismo estuve escuchando
un programa de radio, que además era una psicóloga la que estaba hablando, y hablaba, bueno, porque a mí me hacen bullying en mi trabajo, y yo me quedaba asombrado porque digo, a ver, que bullying es un acoso entre iguales en periodo escolar, y no podemos estar hablando de bullying de adultos, que es otro tipo de acoso. Exacto. Efectivamente. Entonces nosotros lo que me dedico es a derivar a esos padres, a orientar cuando están sufriendo acoso escolar o se supone que están sufriendo acoso escolar, a qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que ir, ponerse en contacto con el tutor, con el director, con tal, y al final a todos, y yo digo que al 100% es indispensable la atención sanitaria, o sea, la atención, el acoso escolar es tan fuerte que como no lo tratemos, aunque creamos que no va a existir ningún tipo de secuela, que el día de mañana te aparecen esas secuelas. Y lo estamos viendo en personas que han sufrido acoso en la etapa escolar y nos están llegando con 25 o 26 años, que no salen de esa etapa, que no quieren salir a la calle, que tienen miedo, que tienen fobias. Y es tan importante esa primera etapa porque si lo tratamos bien, vamos a hacer que esa salud mental que tanto se habla por ahí y que está tan de moda, realmente podamos vivir de una manera adecuada y disfrutar de lo que es la vida. Es que nuestros niños, o los niños que nosotros estamos viendo, no están disfrutando de su vida. O sea, el último caso que nos ha llegado no es de San Lucas. El acoso le llega hasta la puerta de su casa, a arañarle a los padres el coche, a poner las iniciales del acosador en el capó del coche. Y ahora me pregunto yo, ¿quién tiene ahí la enfermedad mental? El niño, sí, el niño en este caso está sufriendo una depresión que está siendo tratada, pero ¿y esa persona y ese otro niño que se desplaza 4 kilómetros hacia donde tú vives, que no te deja vivir en tu instituto, y vas a la casa a arañarle el coche? Ahí es donde estamos viendo otro tipo de enfermedad mental que se nos está escapando, porque al final tratamos solamente al acosado, pero no tratamos al acosador. Exacto. Y el acosador es el gran caballo. Y es con quien tenemos que trabajar. No quiere decir eso que no tengamos que trabajar con el acosado, pero que si queremos cambiar esta sociedad, porque desafortunadamente es la educación y es de donde empieza todo. Después tenemos los estudios hechos por psicólogos en NACE España, en Barcelona, donde nos indicaba la relación directa con el consumo de drogas. O sea, porque claro, el niño que es acosador al final termina en edad adulta enfrentándose y teniéndole que explicar a los demás que él se atreve con cualquier cosa. ¿Cuál es la primera droga de diseño que entra por ahí? Yo la voy a probar, si yo soy el más valiente. Pero es que después terminamos en la delincuencia, terminamos en el maltrato de género, terminamos en todo eso que hoy día nos llama tanto la atención, y la solución está en una buena educación, en un buen tratamiento terapéutico por parte de los profesionales, y no hablo del niño, hablo de la familia. Porque el niño al final termina siendo otra víctima, el niño acosador termina siendo otra víctima. Pues sí, me callo porque yo empiezo, tú sabes, y no termino. Amelia. Bueno, yo con los profesionales que tengo aquí, como comprenderéis, yo tengo poco que hablar. Pero hay una parte que sí podía decir que era lo que yo pretendía. Pero pretendo más que me preguntéis que otra cosa. Lo mío era la depresión y la ansiedad en la conducción. ¿Cómo influye? ¿No? Y las consecuencias que trae. Ese es mi tema. 5 minutos. Muy interesante. ¿Vale? Soy Amelia, he sido maestra durante 43 años y soy psicóloga además. ¿Vale? Ya luego preguntamos. Ahora María Ángeles. Bueno, yo vengo un poco con el tema de definir, que ya lo ha hecho Nuria, que la población infanto-juvenil, la que decidimos que está un poco categorizada por la OMS entre una franja de edad que va de los 9 a los 19, que es la adolescencia, preadolescencia y adolescencia, de los 19 a los 25 como juventud, al ser quizá biológicamente la época más fuerte
y más rumbosa del ser humano, ha sido muy desatendida en temas de enfermedad mental, cuando son los periodos de mayor exigencia de adaptabilidad al medio, a la sociedad, a los cambios físicos, a las experiencias nuevas. Entonces, curiosamente, coincido con Nuria, que antes interesaban de una manera las enfermedades orgánicas típicas que estaban estructuradas por las diferentes edades, que todos los que somos aquí padres hemos podido experimentar como padres de hijos que han tenido sus enfermedades, ¿vale? Además de eso, nuestros hijos también tienen otro tipo de trastornos, aunque nos tengamos que pelear con el tema de la enfermedad y con el tema del trastorno, que son conceptos que más o menos tampoco son tan trascendentes, pero es verdad que atraviesan periódica y puntualmente a veces y crónicamente otras veces trastornos del ánimo y trastornos de la activación neurovegetativa y fisiológica que producen pues una incapacidad para hacer cosas, ¿vale? Me explico un poquito mejor. La ansiedad es un recurso que tiene el organismo sano para poner alerta. Nuria ha dicho muy bien, como señal que podemos entender, es el dolor psíquico de una situación que no podemos afrontar o que nos está exigiendo una demanda exagerada. Por supuesto, esas demandas exageradas las tiene el adulto, pero también las tiene el niño, también las tiene el joven y también las tiene el anciano, cada uno en su nueva demanda vital que tiene. Y la depresión muchas veces cursa en la infancia, en la adolescencia, con señales distintas a las del adulto, pero también está muchas veces anticipada por periodos cronificados de ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, yo básicamente definiría la ansiedad saludable, que es la de exponerte a una situación nueva y recurrir con el organismo a solucionar esa demanda que te está ofreciendo la realidad que estás viviendo, y esa es inquietante, pero es pasajera y está adscrita a un evento que es lo que nos estimula esa ansiedad. Una prueba de selectividad en el joven o en el adolescente, un profesor nuevo, me cambian de ciclo, mis padres me llevan a una ciudad nueva, mi mamá se va a separar, viene el novio de mi padre, y estas son situaciones puntuales que generan ansiedad infantil que no podemos entender, que no sean patológicas, pero sí podemos ayudarlas, no solamente entendiéndolas como una única enfermedad, sino desde un abordaje cognitivo, conductual, o del tipo que sea, o interpersonal, que se pueda, o humanístico, que se pueda modificar esa conducta ansiosa. Luego hay otro tipo de ansiedad, infanto-juvenil también, que puede ser patológica, que es la que no tiene un estimulador, o sea, la que no tiene un evento concreto, sino que es que la vida te asusta, que te asusta todo, que le tienes miedo a todo y que sientes que estás viviendo algo que inevitablemente va a ser trágico antes o después. Esto... ¿Perdón? ¿Más bajito? Un minuto. Ah, ya está. Ya terminamos. No, un minuto, tiene un minuto. No, entonces, estas son, digamos, las dos diferencias, es que no te estaba entendiendo. No, ya lo sé. No me interesa. No. Es que luego vamos a mantener. Me parece muy bien. Entonces, simplemente es explicar esta diferencia. Esta es la diferencia entre lo que es una enfermedad de ansiedad o un trastorno pasajero de ansiedad, ¿vale? Que muchas veces no es lo mismo ser enfermo que tener una enfermedad, porque estamos también tratando desde nuestros trucos de psicología, para reírme un poco con los términos, de capacitar al individuo a la resolución de sus propios problemas internos y psicológicos también. Este es en el movimiento que yo quería un poco contar. Bien, ha llegado el momento de que ustedes hagan alguna pregunta, porque si no, entonces nos convertimos en hablar. Venga, adelante. Bien. Ahí también, venga. Sean breves, eso sí, breve. Brevísimo y, pues, se acaba el tiempo, comentar. Por ayudar a los que aquí estamos, somos todos mayorcitos, y una gran mayoría seguro que tiene contacto con familiares, amigos, tal,
de una persona que ha padecido, a veces, por ejemplo, de esquizofrenia, paranoia, trastorno de personalidad, no borderline, y justo estas personas son las que, si tienen poquitos años, el padre y la madre los llevan al médico oportuno, claro, o al psiquiatra, al psicólogo clínico oportuno. Cuando tienen cierta edad, ya no hay forma. Ya por lo visto para eso tiene que intervenir las Fuerzas Armadas, la policía, mandato del juez, qué sé yo. Se han dado casos, seguro. Entonces, ¿qué hacer en casos así? ¿Qué ayuda se puede dar a los que estamos aquí y se nos puede presentar? Si quiere responder. Fernando. El tema me parece muy interesante porque es un tema conflictivo. Pero aquí es donde, en los trastornos psicóticos, que creo que es a lo que se refiere, son los trastornos en los que se pierde el principio de realidad. Quiero concretar mucho esto porque es fundamental que se entienda lo que estoy diciendo. Un trastorno psicótico es aquel que desarrolla alucinaciones o delirios. ¿Qué es una alucinación? Una alucinación es ver cosas que no existen, escuchar cosas que no existen. Cosas que escuchan no porque las piensan, las escuchan. En consultas dicen, ya me están otra vez insultando, y le responden, y allí no hay nadie, pero bueno, ellos lo oyen. Generalmente son insultos, amenazas. Otra cosa son los delirios. Los delirios consisten en un tema muy curioso. Nunca podemos saber, los seres humanos, lo que los demás piensan. El pensamiento de todo ser humano es siempre una entelequia, es siempre una suposición, es una hipótesis. Jamás podemos tener certeza de lo que los demás piensan. El que piensa, el que cree saber lo que otro piensa y opera con esa sabiduría, está delirando. Yo creo que fulanito es buena persona. Después vemos que ha matado a su padre, a su madre, y dice, pues me equivoqué. Pero por eso, toda relación humana, inevitablemente, tiene ese carácter de presunción. Yo supongo que uno es de una manera o de otra. Aquello que se nos atribuye a los psiquiatras, que tenemos esta profesión tan rara, dedicarnos a investigar sobre los demás, es lo que hacemos todos los seres humanos permanentemente. Tratar de adivinar cuáles son las intenciones de los demás. Y esto es necesario para la vida. Bueno, el que no es delirante, voy a poner un ejemplo repetido. Yo voy por la calle y veo venir una persona muy malcarada. Muy malcarada, yo digo, y le veo un bulto y este trae una navaja para pincharme. Eso lo podemos pensar todos. Nos puede haber ocurrido a todos. ¿Cuál es la diferencia entre el que delira y el que no delira? El que no delira lo mantiene en duda. No tiene certidumbre, será o no será. Y ve qué cara va poniendo según se acerca, que no saca la navaja y pues no era. El delirante le espera que se acerque un poco con una piedra en la mano para pegarle una pedrada. Porque ha operado con un principio de objetividad y de realidad a algo que solamente era una conjetura. Es tan simple como esto, pero claro, de ahí se deriva a sentirse perseguido, a sentirse acosado. Mira ese coche que ha encendido las luces es por mí. La cocaína, uno de los primeros síntomas que produce, empiezan a ser, lo dicen ellos, la cocaína produce esa paranoia y enseguida se sienten vigilados, perseguidos, observados, amenazados. Y esa es la antesala de la locura. Desde la suspicacia hasta el delirio hay todo un trayecto, pero que en un momento determinado no es cuantitativo, es cualitativo. Pasa de soy muy suspicaz a estoy delirando. Y el delirio, que probablemente tenga mucho que ver con las drogas, con el alcohol. Un delirio habitual del alcohol es el delirio de celos. Delirio de celos, que no entiendo por qué, pero creo que está muy relacionado en no pocos casos con la llamada violencia de género. Y esto yo no lo he escuchado en ningún sitio, lo conozco de consulta. El acoso escolar es otra cosa distinta. El acoso escolar generalmente se produce en psicopatías. Este no es un tema de hoy, pero tiene que ver. Las psicopatías son enfermedades algo diferentes de otras porque no son
una enfermedad que sobreviene en un momento determinado a una persona en su vida, sino que nace con eso, nace con esa tendencia, es su carácter, es su manera de ser. En el acoso escolar, generalmente los acosadores han sido también maltratados y se convierten en acosadores. Y ese acosador que en el colegio se dedica a amargar la vida a otros, amargar la vida en un momento fundamental de la vida del niño. La primera experiencia de socialización que tiene el niño al salir de casa tratado entre algodones es el colegio. Y si esa primera experiencia es traumática, eso le dura toda la vida, puede durarle toda la vida. Porque además se lo callan y lo viven en silencio mucho tiempo. Y eso que vemos, tenemos las noticias continuamente, estos que van con un fusil a matar a otros en el centro escolar, son acosados. Y los acosadores que han sido acosadores, se han rodeado de su camarilla con la amenaza, si tú no haces lo que te digo, serás tú también objeto de mis agresiones, que crean su camarilla. Esos mismos son los que luego se dedican al móvil y en el puesto de trabajo se dedican a amargarle la vida a todos los que tienen a su alrededor. Todos tenemos alguna experiencia de esto. Y no quiero subir un poco más porque creo que también tiene que ver algo con los autócratas cuando se dedican a la política. Por favor, todo muy bien explicado y creo que he entendido. Abundaré un poquitín. Hay personas que saben qué es lo que tienen, pero no quieren ir al medio. Claro, y tienen 40 años, tienen 30 años, tienen 20. Entonces ahí está el problema. ¿Cómo esa persona va a ver a un especialista? Perdón porque no, claro, me he derivado, pero ese es un problema serio. Por eso existen unidades de internamiento, de ingreso psiquiátrico. Porque una persona que tiene una psicosis, una esquizofrenia, una paranoia, no tienen conciencia de enfermedad. Carecen de conciencia de enfermedad. Él está seguro que su mujer le engaña. ¿Y por qué? Porque no sale nunca. ¿Y por qué no sale? Porque no quiere que la pille. O sale siempre. Cualquier cosa que haga el otro la interpreta el delirante abundando en su delirio. Ese delirio no tiene conciencia de enfermedad. De hecho, cuando se van curando, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que ingresarlos. Ahí está el problema, ¿cómo ingresarlos? Hay métodos para ingresar, no son fáciles, pero los hay. Claro, el jueza entiende el documento adecuado para acabar la policía, pero alguien tiene que decirle a esa persona. No, se hace a las bravas. Está claro. Claro. Y luego el juez autoriza el ingreso, se llama un ingreso involuntario urgente, que luego el juez tiene que autorizarlo. Claro, eso es una medida terrible, extrema, a la que hay que intentar no llegar nunca porque es una experiencia muy dura. Pero hay veces que es inevitable. Y claro, cuesta mucho hacerla, pero es que esa persona puede hacer daño a otro. Por favor, yo voy a matizar dos cositas. Yo como no soy médico y no entiendo esas cosas que si os oigo, parece que está todo justificado, que nadie tiene culpa, no sé. Habla bien, venga, habla. Por ejemplo, ya todo el mundo es que mi hijo no sé cuánto, que no sé qué, el otro. Yo, por ejemplo, los niños que he visto que más se movían eran los niños que tenían altas capacidades. ¿Por qué? Porque se aburría. Porque lo que un niño aprendía de una vez se aburría, entonces por eso pero no le veía otra ninguna cosa. Y después, respecto a ti, una palabra, la frustración. No estamos protegiendo demasiado y no educamos para la frustración. Porque a todos nos han dicho cosas, yo era gordita y me cantaban canciones y me las he tenido que tragar, y a otros tenía gafas y me llamaban gafotas. Esa es la verdadera enfermedad, la que está usted señalando ahora, la de que tenemos un sistema muy proteccionista que nos hace pensar que no podemos sufrir nada, que no podemos frustrarnos por nada, que nada nos tiene que decepcionar. Esto es una enfermedad social de primer orden que nos convierte en verdaderos débiles y vulnerables a todas las enfermedades mentales, al margen de las orgánicas, que esas por supuesto son, no se puede recurrir a ellas, pero totalmente de acuerdo con usted. Y de todas formas, criterio. de los defectos que tengamos ya no se puede hablar directamente,
Ya no se puede decir que eres gorda o que eres flaca o que eres... Nos seguimos siendo, aunque se diga con otra palabra más fina o lo que sea. Y una manera quizás de expresar o de conocer es mediante el dibujo y la escritura. Yo, por ejemplo, como me relaciono con niños muy pequeños que ellos no me podían explicar qué les pasaba, pero sí los dibujos. Yo los dibujos no los decía, venga, poned a dibujar para quitármelo un rato de encima. Podíamos hablar de cosas y después plasmaba. Y entonces el dibujo, un niño te contaba todo, pero no podía hablar, pero sí lo sabe expresar. O sea, en los dibujos, porque yo después, una vez que dibujaba, decía, ¿y esto qué es? Qué raro esto, ¿y por qué es lo otro? Y él te va hablando entonces de, esta es que mi mamá, o es que mi titi ha tirado a la playa todas las cosas estas, y te iba contando, pero de esa manera, pero expresarse, ¿no? Entonces yo creo que las personas que tengan trastornos quizás se hará la manera, quizás yo ahí no he llegado. En los niños el dibujo es una técnica de exploración infantil que usamos todos los pediatras y los psicólogos también lo usan mucho. Casi siempre lo que se les pide inicialmente es que hagan un dibujo de la familia, muy su casa, y a través de lo que dibujan, el tamaño de los padres, el tamaño de las manos, todo acorde a su edad, pues más o menos te haces una idea de cómo es esa familia. Que vamos a dibujar a nuestra familia, nunca dibujaba, y tu padre no estaba padre, yo no tenía, y yo sabía que tenía padre porque claro tengo, y ya pregunté y al parecer me dijo la madre que el niño había estado sufriendo abusos del padre y el niño la había borrado y no le ponía. Pues ese niño no me explicaba a mí, pero mediante el dibujo sabía que había una problemática con el padre. No sé lo que era verdad o no, pero bueno, pues lo era sobre todo lo de la frustración. Y también lo último que termino, a las personas que hacen, a los niños que se portan mal, antes se les castigaba, pero ahora se les dice que han sido esto, han sido lo otro. Tú estás haciendo una cosa y tienes que tener un castigo. Es que hacerles saber que están actuando mal, que somos tan blandos en todas las cosas. De hecho, si se le castiga, viene el padre con los brazos en jarra, porque ha subido la profesora, no sé qué. O sea, que claro, todo es un modelo. Entonces, ¿por quién tenemos que empezar? Por hablar primero con los padres y ver esas cosas. José Manuel, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo es que me da mucho miedo y cuando se empieza a hablar de la debilidad de la víctima, y hay que tener mucho cuidado, porque en los 400 y pico de casos estos que estamos viendo, pues resulta que esa persona, o sea, esos niños y niñas que hemos estado, no es el prototipo de niño que es débil, que no está educado en una... No, al revés. Te encuentras niños que incluso son niños que son populares dentro del centro porque cantan muy bien, porque sacan buenas notas, porque están acostumbrados también al fracaso, pero tenemos que tener una cosa muy en cuenta de que es el acoso escolar. O sea, el acoso escolar es aislarte totalmente, es dejarte en un banco sentado, es provocar que nadie pueda venir a hablar contigo. Cuando digo nadie, no es el círculo de amigos tuyos, es si yo me busco otro amigo, van a por él también. Entonces, muchas veces cuando empezamos a hablar de la debilidad de la víctima, no es debilidad, hacemos que los niños que sufren acoso escolar terminen derrotados totalmente, con crisis de ansiedad, con trastornos, que es fundamental ir a los especialistas por lo que os cuento. Y sobre todo porque siempre estamos poniendo el dedo en la víctima, y no hay que poner el dedo en la víctima, que quien tiene el problema, y estamos hartos de decirlo, es el acosador, es la familia del acosador. Yo tengo creo que lo conté la otra vez, pero una experiencia
donde vamos recabando, o sea, a nosotros en un principio había gente que pensaban que llegaba un padre, hablaba conmigo, que yo iba a la policía, al juez y venga a denunciar al centro, y para nada, al revés, somos una asociación súper conciliadora, queremos llevarnos bien. Soy maestro, llevo 31 años de maestro, amo mi profesión, no amo cuando mi profesión no está bien realizada, pero cuando está bien realizada, que es lo que el 90% de los profesionales queremos, pues yo estoy de parte del profesorado, porque pienso que además el acoso empieza en casa, no empieza en el colegio, como bien antes dijo Fernando. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos poniendo ese dedo en la víctima y no estamos poniéndolo en el acosador, y quien muchas veces necesita esa atención es el acosador y sobre todo la familia. El castigo. Por supuesto que le tenemos que hacer ver a un niño o a una niña cuando la cosa está mal, pero es que para un niño que es acosador, que no quiere estar en el colegio, que para él el que el profesor lo abronque delante de los demás es un triunfo, echarlo 15 días para casa es darle el galón de capitán, y le estamos dando galones. Por eso nosotros estamos pidiendo una ley contra el acoso escolar, una ley reeducativa, una ley que obliguen a los padres a recibir atención, porque son los padres los que necesitan esa atención. Y a lo que me refería antes, tenemos ahí una de las entrevistas que tenemos con una niña además que la madre sufría una enfermedad mental bastante importante, el padre en la cárcel, el TAM, y esa niña empieza a recibir mensajes y el hermano recoge el móvil y ve que le están diciendo a la niña: te vamos a violar. Estamos hablando de una niña de 15 años, creo que era, más o menos, es que hablo ya, se me va la 16 años, y en ese mensaje era: te vamos a coger y te vamos a violar delante de tu novio, y a tu novio le vamos a cortar el cuello. Nosotros hablamos con Policía Nacional, que aquí en Sanlúcar están haciendo un trabajo en la unidad de la familia, está haciendo un trabajo excepcional, y cuando el padre del acosador llega, que además cuando fue a juicio, le decían antes de entrar en juicio, el fiscal le decía, bueno, le decía a la víctima, pero recibiste muy bien y tal, no parece malo, ¿vale? Es que manda la risa. Bueno, yo puedo contar un caso. Es que entonces, y en ese momento le dicen al padre, antes de llegar a juicio, la policía que estaba haciendo de mediadora para solucionar el tema, es que mira lo que está diciendo tu hijo, es que mira lo que hay aquí escrito. Bueno, tampoco es para tanto, son cosas de niños. ¿Quién necesita ahí la atención del psiquiatra? Y que lo mediquen bastante bien. Es el padre, es el padre, es el padre. Los maestros, ¿tenemos culpa? Bueno, nosotros tenemos una falta de formación increíble, porque terminamos la carrera y no tocamos el tema del acoso escolar. Totalmente. Los psicólogos terminan, por ahí estaba mi hijo, terminan la carrera de psicología, hacen el máster de psicología y no han tocado todavía el tema del acoso escolar, cuando que, según la OMS, el 80% de los niños están metidos en un caso de acoso escolar, y no es que sean acosadores o acosados, es que cuando hay un acosado, hay un acosador y hay observadores. Y estamos hablando de un 75 o un 80%. Entonces, es un tema muy largo, no quiero extenderme, pero indudablemente quien necesita la atención del profesional son las familias de los acosadores. Y por favor, yo siempre pido que cuando hablamos de la debilidad de la víctima tengamos mucho cuidado, porque estamos al final protegiendo al acosador. Perdón, se me habrá entendido mal, pero no, lo habré entendido yo mal. Porque precisamente yo no tengo tanta experiencia, porque yo he tenido niños pequeños en las que esas cosas no se daban. Pero sí siempre he visto que son los niños más inteligentes, son los que más se mueven, los que más se le atacan, no sé cómo decir, las palabras, porque yo he visto niños inteligentes que no quieren sacar buena nota para que esos que no sacan no vayan a por ellos, y no destacar, no. Y además incluso suspender conscientemente para que no se metan con ellos. Tenemos víctimas por exceso
de inteligencia, digamos, entre comillas, y después tenemos los niños con necesidades educativas especiales, que el último estudio que está ahí presente te habla de un 83% de los niños que están en la ordinaria que han recibido acoso escolar. Y como bien han dicho antes mis compañeros por ahí, lo que vemos en la puntita del iceberg, que son los niños que empezamos a tratar y le damos fuerza para contar lo que les está ocurriendo. Amelia, ¿te iba a contar una cosita? Ella tiene por lo que ha dicho él de que el niño que el niño vestía bien y que no tenía pinta de eso, yo mi última etapa profesional, yo trabajaba en Doñana, en la FP básica. La FP básica son los niños que realmente no quiere nadie y los recogemos allí, ¿no? Y te digo que de los 14 niños que teníamos, había uno perfecto, perfecto. De toda la pandilla que yo tenía, que era una pandilla muy complicada, cada uno tenía, con todos, muchos problemas, todos tenían problemas familiares, todos. Pues este niño era perfecto, venía en un colegio de monjas, vestía perfecto, era buenísimo. Buenas notas. Sí, no demasiadas buenas, pero bueno, una nota. Y fue el chaval que mató a su padre, ¿no os acordáis? En Sanlúcar, sí. Pues ese fue alumno mío. Claro. Y era, si yo te digo, el que nunca me levantó la voz, el que nunca tuve que llamarle la atención, yo, normal. Y él fue. Bueno, yo tengo que pedir disculpas por una cosilla porque yo he hablado cuando está aquí Amelia, que es una profesora enorme, que tuvo un niño en primero y ayer mismo me dijo, yo quiero ver a la señora. No hay una vez que no me pregunte por qué. Y es raro que no haya venido porque es ciego, pero dice, yo no voy a saber quién es su voz. Y está contigo, que vamos. Bien. Manolo, breve, por favor. Y yo ya no hablo. Mi pregunta es, no he salido aquí, yo soy profesor de religión en el instituto donde está Manolo también, compañero, y yo pregunto si la depresión tiene algo que ver con la religión, con la fe, porque una persona que no tenga fe reacciona diferente a la persona que tiene fe en la vida, en todos los problemas que hay. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Efectivamente, hay estudios que coinciden en que los creyentes tienen menos conflictos existenciales y soportan con más apoyo en los problemas de la vida. Yo en consulta, claro, yo no puedo, yo como psiquiatra tengo que ser neutral respecto a hablar ningún aspecto confesional, pero sí suelo decir con relativa frecuencia que la idea de Dios, independientemente, no estoy hablando de religiones específicas, no estoy hablando de ningún tipo de sacerdotado, ¿no? La idea de Dios para todo el ser humano sirve a menos para tres cosas: para dar gracias, para pedir perdón y para buscar consuelo. Y para eso sirve. Y si no sirve, porque nos hace. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer son... ¿Qué? No, Mariano. Vamos a ver. Son exactamente las 10:15. La pregunta que le hago a la mesa es lo siguiente. ¿Estamos realmente, para solucionar, para prevenir esa ansiedad, esas depresiones, estamos nosotros comprometiéndonos a que la gente se conozca, se acepte como es, intente mejorar como es, o no estamos dando esa formación a ese público con lo cual nosotros estamos trabajando, que pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, los alumnos, nuestros compañeros, nuestros amigos? ¿Qué podemos hacer nosotros ante ello? Porque esto hay que prevenirlo, ¿no? Yo quisiera decir una cosa. Cada uno va a decir lo que quiera, ¿vale? Es una frase muy sencilla. Venga. Y tiene que ver con algo que estamos hablando por encima, al margen de la sintomatología clínica orgánica. La vida no tiene tratamiento. La vida no tiene tratamiento. La vida es áspera, suave, maravillosa. No podemos idealizar la vida ni la felicidad. La felicidad es corta, es breve, es un destello en la vida, en una vida sana.
La desgracia es otro destello en una vida sana. La ansiedad es otro destello en una vida sana. La depresión a veces se confunde con la tristeza, que forma parte de las emociones más protectoras que tenemos, que es el deseo de la psique de retirarse hacia adentro para tomar conciencia de lo que ha ocurrido en la vida, sea una desgracia, una pérdida, un duelo. Entonces, es verdad que si medicalizamos todo, como habíamos hablado al principio, estamos cayendo en un error. Y aquí hay que apuntar que hay un sistema de valores que se ha devaluado del todo, que no funciona para nada. Cuando yo he trabajado en mi consulta, que me lleva también unos pocos de años, no me he llevado 30, pero me he llevado 17, y también he trabajado en una asociación, una de las fortalezas, y lo digo aunque pueda parecer una cursilada, una de las fortalezas que yo pido o investigo del paciente que tengo delante es saber si es creyente. Por supuesto, no estoy hablando de un creyente católico necesariamente, estoy hablando de una persona que tiene capacidad de trascender y que pertenece a un sistema de valores determinado que regula la propia vida suya, ya sea musulmán o sea lo que sea. Quiero decir con esto que estamos enfermos como sociedad y estamos eludiendo el compromiso de una vida normalizada con todos sus avíos. Es que yo creo que eso, en fin, es algo que me gusta decir. Ya está, no digo más. Fernando, breve. Respecto a este mismo tema de la religión, yo preferiría hablar de otra cosa. Bueno, si no hay interés, claro, me paro. ¿Qué es el tema que ha salido de los fármacos y de los psicofármacos? Existen pocos mitos más horrendos que hay respecto a la idea que se suele tener, no todo el mundo, pero una mayoría de gente, respecto al peligro de los fármacos. Se ha olvidado que la esperanza de vida ahora está por encima de 50 años respecto al principio del siglo pasado. Era una barbaridad, con 35 años se morían en el mundo, en la media en el mundo. Gracias a los fármacos se han conseguido cosas increíbles. Antes, quien tenía una diabetes le quedaba muy poco vivo o se quedaba ciego, había que cortarle las piernas. La hipertensión, el doctor puede decirlo mejor que yo, la mortalidad era terrible. Gracias a los medicamentos se ha prolongado mucho la vida y la calidad de vida. Igual ocurre con los psicofármacos. Pero suele haber una idea tan exagerada que hasta a mí algún drogadicto me ha dicho: yo pastillas no quiero, no entiendo nada. O sea, que es capaz de chutarse lo que le venden en una esquina en sangre y tiene ese miedo a las pastillas. No lo entiendo. En todo caso, ¿cuáles son los mitos habituales que no sé si estarán entre ustedes o no, respecto a los psicofármacos? 1, adormecen. 2, engordan. Hablo de los psicofármacos, crean adicción, cambian a la persona. Los antidepresivos son excitantes, son para toda la vida y cuando los deje volverá a estar mal. Todo esto es falso. La idea que se tiene de los antidepresivos es que es como si fueran una anfetamina, que tomas la pastilla y te vas a poner a saltar de alegría. Eso no es así. De hecho, los antidepresivos, para empezar a hacer efecto, tienes que tomarlos durante un tiempo previo para llegar a un nivel a partir del cual empiezan a funcionar. Y realmente los antidepresivos lo que hacen es que permiten que vuelva a funcionar el sistema de neurotransmisores, un tema más complejo, pero es lo que organiza, uno de los elementos que organiza nuestro cerebro, es que los sistemas de los neurotransmisores no funcionan. Yo traía unas diapositivas muy bonitas que os iban a convencer. Utilizamos la sertralina, los dispositivos, no sé si hay interés por esto, los antidepresivos, los ISRS, que son los que más se usan, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Lo voy a contar de forma muy global, pero quiero que se hagan idea de cómo funciona eso. Se ha visto en investigación que personas deprimidas no se excitaban suficientemente las neuronas, y no se excitaban
porque las neuronas, hay millones, muchos millones de neuronas en nuestra cabeza que son las que nos organizan toda nuestra vida. Bueno, pues ellas necesitan comunicarse y esa comunicación lo hacen a través de una sustancia, se llaman neurotransmisores, la serotonina es uno de ellos. Y se vio cómo no funcionaba esa serotonina en los pacientes deprimidos. Entonces se vio, todo esto es una hipótesis farmacológica del uso de todo esto. Se vio que cuando una neurona expulsaba la serotonina para estimular a la siguiente, antes de llegar a estimular a la siguiente, era retomada. Y no llegaba a estimular a la siguiente neurona. Entonces, los ISR son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Lo que hacen es que le dicen a esta neurona, no la recojas tan pronto, hombre, espera que le haga efecto a la siguiente. Y eso es lo que hace la pastilla. Y eso que hace la pastilla hace que una persona triste, decaída, deprimida, que no tiene ganas de nada, que todo le parece un horror, que no se siente con ilusión por nada, que no disfruta con nada, de pronto cambie. Doy fe de eso. Doctor Campo, ¿se acuerdan de mí? Es que llevamos muchos años sin vernos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero cuando la señora dijo lo de la medicina, los fármacos y eso, digo que si una persona la necesita, se lo tiene que tomar. Yo desde chica padecía de ansiedad, el nerviosismo por los exámenes del cole, luego la fobia con el público, todo eso a mí me quitaba, yo no era feliz. Pero desde entonces fui con el doctor Campo, me dio que tengo un tratamiento chiquísimo, pero yo veo las cosas de otra manera y yo ahora mismo soy feliz. Me refería a la necesitaba. Esto no lo comprende quien no lo ha vivido. El vivir una depresión es una cosa horrenda. La propia Organización Mundial de la Salud en muchas ocasiones ha manifestado que el mayor sufrimiento que pueden producir las enfermedades al ser humano son las enfermedades psiquiátricas. El sufrimiento es horrendo. Una simple crisis de pánico es una cosa espantosa. Es una sensación de que se mueren. Y le puede dar 1000 veces lo mismo y piensan que se mueren. Y cuando tú le das un lorazepam y comprueba que eso corta la ansiedad, empiezan a utilizar el lorazepam como si fuera una pata de conejito. Llevándolo en el bolso ya van tranquilos, porque disponen de algo que lo puede cortar, porque con su mejor voluntad los que se ponen alrededor del que está angustiadísimo, no te pongas así, hay que ver por qué estás así si no tienes motivo, pero cálmate, nadie está así porque quiere, no, es una cosa horrenda. Y hay pastillas para controlarlo, pastillas y otras cosas que les voy a decir porque igual no sirven. Es muy frecuente la hiperventilación en los cuadros de ansiedad. Hiperventilación que además se produce con una respiración paradójica. Al respirar con normalidad, metemos aire en los pulmones bajando el diafragma. Cuando una persona está ansiosa, no hace eso, sube el diafragma para arriba. En una jeringa, para que entre el aire, tú bajas el émbolo. Cuando se están nerviosos, con mucha frecuencia suceden en los servicios de urgencia, están así. Eso crea un desequilibrio de oxígeno y CO2 en sangre que produce muchas molestias. Molestias físicas que aumentan la sensación de malestar y la sensación que se tiene de que me muero. Afortunadamente eso tiene tratamiento. Y otra cosa que hay que comprender, pues no es lo mismo. A mí me han dicho ya no pocas veces, doctor, estoy enganchado al lorazepam, porque si no lo tomo no duermo. Yo lo tomo y duermo bien, y no lo tomo no duermo. Digo, mira, vamos a ver, tú llevabas 10 años sin dormir, tomas lorazepam y duermes. Eso no quiere decir que estés enganchado, eso quiere decir que tú necesitas lorazepam para dormir. Y el sueño es un pilar básico de la vida. Que los medicamentos no son caramelitos de menta, hay que controlarlos naturalmente, y sí es muy importante. Yo no puedo comprender cómo se tiene un tratamiento sin revisión durante 5, 10, 15 años. Eso es una atrocidad. Vale, Nuria. Pues yo voy a leer esto que en realidad es de mi marido, pero me parece que es muy oportuno ya que se ha hablado de qué podemos hacer para prevenir
Bueno, esto son unas reflexiones, un decálogo del juez Calatayud, que yo creo que lo conoceréis casi todo porque es muy mediático. Y dice, 1, no es suyo, en realidad es de la policía de un sitio de Boston o de no sé dónde, pero bueno, vale. Dice, 1, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. Eso es, el decálogo es para hacer un delincuente. Ese sería 1. 2, no se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. 3, cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto lo animará a hacer cosas más graciosas. 4, no le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. 5, recoja todo lo que él deja tirado. Libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. 6, déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero no de que su mente se llene de basura. Aquí habría que decir ahora, déjele el ordenador y el teléfono y el móvil todo el día, como si no les dejamos que fumen o que beban, pero les dejamos un teléfono móvil. Vale. 7, riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así a él no le dolerá demasiado el día en que la familia, quizá por su propia conducta, quede destrozada para siempre. 8, dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer del mismo es necesario trabajar. 9, satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones. 10, póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo. Perfecto. Creo que está todo dicho. Perfecto. José Manuel. Pues nada, estamos aquí por el tema de las enfermedades, trastornos y tal, y que el acoso provoca 200.000 muertos al año en el mundo según la OMS, no según AXA. 200.000 muertos al año por suicidio. Pues entonces tenemos que reflexionar mucho sobre esto y no podemos dedicarnos a decir ¿y por qué no sale la ley? ¿Y por qué los maestros no actúan? Y porque lo primero que tenemos que plantearnos es ¿y nosotros qué hacemos? Mirar hacia otro lado. O sea, ante un caso de acoso escolar, normalmente no se termina aislando al niño o a la niña, sino se aísla también a la familia. Y no crea enfermedades mentales solamente en el niño o en la niña, sino también en la familia. Porque, como bien habíais dicho al principio, somos seres sociales, necesitamos de la sociedad para vivir. Y el punto número 1 del acosador y del acoso escolar es el aislamiento social. Por eso cuando vemos a un niño o una niña sentado solo en un banco, en un centro educativo o en la calle, tenemos que plantearnos qué ocurre. Y tenemos que no a ver si lo ayudan, sino cómo lo ayudamos nosotros. Amelia. Está claro que la conducción y la depresión no tienen nada que ver. El tema que yo traía... Tú venía a vender el libro tuyo. Yo os digo que el que esté deprimido que no conduzca, y sobre todo en la primera época, porque los fármacos afectan, reducen. Luego, también hay fármacos que afectan menos, que es lo que tienen que hacer los psiquiatras si van a conducir, pero de hecho, cuando estás deprimido, al menos en la primera época, es mejor no conducir, ¿vale? Bueno, pero fundamentalmente, podemos hablar de cómo influye en la conducción el consumo de drogas, el consumo de alcohol, los psicofármacos, todo lo que queráis. Al final es un problema de educación. Un problema de educación. La educación la tenemos que tomar mucho más en serio. Por supuesto. Mucho más en serio. Los protocolos de bullying, de acoso, existen. Y hay que intentar que en todos los centros se apliquen y funcionan. Funcionan, ¿vale? Y yo, como docente que he sido, digo que es verdad que hay algún que otro docente que el nombre le viene grande, hay alguno que otro, pero la gran mayoría son gente
simplemente que les tienen que formar y darles los medios para que puedan hacer frente a ese acoso. Totalmente. Que la mayoría no tienen, que la mayoría juegan con su buena voluntad y muchas veces con su desconocimiento, porque no están formados, tú mismo lo has dicho. Entonces, pero que todo es educación, todo. Mariana. Bueno, yo básicamente, como hemos hablado un poquito así de todo en general, quería hablar de factores, igual que tú has hablado de los factores, irónicamente, para crear un pequeño monstruo, que es el psicópata integrado del que tú hablas. Yo voy a hablar, sino simplemente decir 4 ideas muy sencillas de lógica, de la más básica, sobre lo que son factores de protección en la vida del joven o del niño, vamos, en la vida del niño, del adolescente. La buena comunicación es fundamental, poder hablar con nuestros hijos. Para ello hay que dedicar momentos clave, comidas familiares, por lo menos una vez a la semana, por lo menos los fines de semana, que pueda haber una tertulia, un intercambio humano. Eso entrena la empatía por el otro y no salen estos pequeños monstruos que quieren hacer daño sin ninguna sensibilidad. Otro factor de protección es el deporte, es muy saludable. Otro elemento importante es el teléfono bien administrado. Los chicos no pueden ser víctimas del teléfono, pero es que los padres tenemos que dar ejemplo claro de cómo tenemos que administrar el teléfono en nuestra vida, porque es una puerta abierta. Y los padres tenemos derecho también a saber qué cosas pasan en los teléfonos de nuestros hijos, que ahora hay unos pudores ridículos en situaciones verdaderamente de emergencia, donde uno podría estar bajo un peligro inminente y los padres no pueden tocar el móvil porque el teléfono es el teléfono del niño. En fin, esos son ridiculeces de la cultura que nos está envenenando. Las amistades y los lugares de reunión, si son saludables, son también fuertes elementos de protección. Si yo dejo que el niño pase todas las tardes en casa encerrado porque no quiere salir y se lo permito y no lo hago partícipe de nada, pues probablemente son niños que van a relacionarse simplemente con los ordenadores y con el móvil y van a crear su pequeña burbuja protectora. Las ansiedades vienen de esa evitación de la vida, de esa evitación de las relaciones. Tener buen humor es muy importante, desdramatizar en casa es muy importante, tener anclajes de frases que se puedan decir a nivel familiar que revelan que esto parece grave pero no lo es, o esto, es decir, son pequeños gritos de guerra que ayudan a que los chicos en un momento de emergencia puedan tener ese tipo de desdramatización de la vida, aunque vengamos de situaciones muy dramáticas. No estoy hablando de tonterías, estoy hablando de situaciones muy dramáticas que existen, que hay muchísimas. Y bueno, y básicamente otra que es muy importante para mí, que era la que yo quería también un poco mencionar, es la demora de las recompensas. Los estudios longitudinales que se hacen interpretando qué tipo de fortaleza sale en una persona que se la ha educado en la demora del premio, de la recompensa, en la consecución después de un proceso, hacen personalidades más fuertes, que se frustran menos, que no sienten ansiedad y sensación de fracaso tan rápidamente y que pueden batallar con la vida con mayor coraza que los que tienen todo en la mano y una vida de algodones. Aquí murió mi caballo. Sí, un minuto nada más, porque me he acordado del tema de los protocolos y entonces tengo este artículo, después te lo voy a pasar, porque hay muchos estudios pocos estudios sobre el número de niños acosados, el acoso escolar y tal, y a todos los estudios que hay se le ponen alguna pega. El informe Cisneros del 2006 decía 1 de cada 4 niños, se ha hecho el año pasado uno a través de la Complutense de Madrid y decía que en cada clase había dos niños acosados y tal, pero el otro día me puse muy contento porque el Ministerio de Educación y FP presenta el mayor estudio de convivencia escolar realizado en este ámbito. Se hizo en Sevilla, no nos invitaron a ninguna de las asociaciones que nos dedicamos a esto a nivel nacional, y entonces te salen unos datos que dicen que el 9,53%
de los niños sufren un acoso escolar, de una población de 37.000 niños estudiados, y entonces ahí viene lo de los protocolos. En Andalucía hay 1.853.000 alumnos. El 9,58%, estamos hablando de 160 y tantos mil alumnos que hay. Se han abierto 750 protocolos. Se han cerrado el 93% de los protocolos. No tenemos formación porque quien abrimos y cerramos los protocolos somos los maestros, que lo primero que decimos es que no sabemos sobre acoso escolar, y después nos dejan a nosotros todo el peso de volvernos especialistas, que deberían de ser ellos, deberían de ser agentes externos a los centros educativos los que dijesen si es acoso escolar o no es acoso escolar. Esto es una barbaridad. Yo tengo aquí una estadística de Save the Children, que se hizo hace 3 años. Save the Children es una ONG que se dedica a la infancia, y dice: a la pregunta de si has sido objeto de actos violentos en los 2 últimos meses, no me acuerdo cuántos niños eran, muchos, el 60%, es decir, más de 1 de cada 2 encuestados reconoce haber sido insultado directamente, el 60%. El 28% ha sufrido golpes físicos, y ante la pregunta de si has llevado a cabo actos violentos, el 50% reconoce haber insultado directamente, y el 33% ha agredido físicamente a otro menor de edad. Esto lo que dice es que la violencia está muy presente en el entorno escolar, pero que contradice un poco las estadísticas estas ministeriales de los casos de acoso escolar que se han abierto. Es que se hayan abierto solo quiere decir los que se han detectado, no los que están ocultos. Totalmente. Señores, muchísimas gracias por todo este tiempo.